Continuamos con los diálogos con los aspirantes a la presidencia de la República. Hoy, el doctor Gerson Almeida Espinosa, candidato por el Movimiento Ecuatoriano Unido. Almeida tiene 46 años, nació en Curitiba, Brasil, cuando su padre desempeñaba funciones oficiales en representación del Ecuador. Es doctor en jurisprudencia con especialidad en Derecho Económico Internacional. Tiene además un máster en teología. No tiene experiencia en la función pública, pero en el ámbito privado sí, y bastante dilatada. Es abogado del bufete jurídico Almeida Espinosa y Asociados. Es representante también de los movimientos Vida y Familia en el Ecuador. Además, es consejero familiar y pastor, fundador y apóstol de la Iglesia Cristiana Ministerio Betel Casa. Doctor Espinosa, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, mi primer apellido es Almeida, muchísimas gracias, un abrazo cordial siempre a todos. Almeida Espinosa, claro que sí. Doctor Almeida, usted va a contar con un minuto para responder a las siguientes interrogantes que buscan conocer un poco más sobre sus propuestas para el país. Iniciemos entonces, pero sabe que antes de entrar al plan de trabajo, coméntenos un poco sobre esta casualidad que es el hecho de que haya nacido en territorio brasilero. ¿Qué pasó? Sí, bueno, mi padre era oficial de la Fuerza Aérea y en funciones oficiales fue a la ciudad de Curitiba, allá en el Río Grande del sur de Brasil. Y mi padre portovejense, mi mamá ambateña, yo nazco allá en funciones oficiales de mi padre, por lo tanto soy ecuatoriano por nacimiento y no por naturalización o por alguna opción, algo así como lo que sucedió con Sixto Durán Ballén y Galo Plaza Lazo, de tal forma que estamos representados, estamos también legitimados por esta disposición constitucional. En el plan de trabajo usted señala que conciliará principios éticos con el ejercicio pragmático de la administración pública. ¿Cómo debemos entender eso? Sí, bueno, de la mismísima palabra, es decir, de la política, ¿no es cierto? Si vamos a los términos etimológicos, entenderemos que la polis y la ética, que forman la palabra política, son aquellas que deberían normar las actividades de los políticos. Sin embargo, nosotros vemos que en el Ecuador la base ética es lo que está faltando y por esa razón nosotros hacemos una propuesta totalmente seria. A partir de esto de aquí, vuelvo a decir que deontológicamente tenemos que afincar esto para poder sacar resultados. La ética es la que va a sostener el desarrollo. Nuestro país es un país riquísimo y entendiendo que le falta base ética y por eso vivimos las distorsiones que vivimos actualmente, nosotros entendemos que se tiene que establecer una base ética para poder sostener el desarrollo y vienen tiempos mejores. El Ecuador está excelentemente bien dotado como para sacar adelante a una economía que es boyante pero que ha estado mal administrada por falta de ética. Doctor Almeida, ¿y cómo recuperamos o cómo implementamos esta condición ética en el país? ¿Va a gobernar usted con la Biblia en la mano? La convicción profunda de las personas hace que su cosmovisión determine sus acciones. No es que nosotros vamos a evangelizar desde Carondelet o desde el gobierno, para eso existen las iglesias. Lo que nosotros hacemos es, en base a una ética, una profunda ética de convicción, al respeto al prójimo, en respeto a la institucionalidad, al patrimonio, a los bienes y a los fondos públicos, nosotros vamos a establecer el desarrollo. Una cosa es la convicción del individuo, que yo creo que sí le falta al Ecuador hoy una profunda ética de respeto entre todos, para dejar de lado también las confrontaciones que además nos tienen postrados y seguir adelante hacia el proceso del desarrollo. Su programa señala que creen que la transformación es posible si se construye juntos y se respeta como principio fundamental el valor de la vida. ¿Esto qué significa? En un eventual gobierno de Gerson Almeida no habrá espacio en la agenda para tratar, por ejemplo, el tema del aborto. Más allá de la discusión filosófica o moral que tiene normalmente esta pregunta, este interrogante, tenemos que entender que desde el punto de vista del desarrollo económico de las naciones existen tres elementos que tenemos que proteger con bastante intensidad. El primero es la población, el segundo es el territorio y el tercero es el gobierno.
En ese sentido, ninguna nación existe, ninguna nación tiene relaciones comerciales de intercambio si no se defiende al primero, que es la población. A partir del mejor y de todos los derechos, que es el derecho de la vida, el más inmanente de todos ellos, podemos ejercer toda una política. Nosotros somos un Estado garantista y como gobierno tenemos que garantizar la vida en todas sus formas y en todas sus etapas. Esto es desde la concepción. Nuestra Constitución actualmente garantiza el derecho de la vida desde la concepción, pero más allá de eso, repito, en términos de desarrollo y de progreso, tenemos lo siguiente: tenemos que garantizar la vida desde la concepción, niñez, adultez y vejez, hasta que el Señor disponga que nosotros nos vayamos. Si nosotros no garantizamos este primordial derecho, nosotros vamos a entender que estamos en un retroceso franco. Por lo tanto, además, la función del Ejecutivo es cumplir y hacer cumplir la ley. Y la Constitución hoy por hoy determina que se respete el derecho de la vida desde la concepción. Doctor, si el punto es defender la vida, tampoco estará de acuerdo con la tenencia y porte de armas, aun cuando se argumente que es para defenderse de la delincuencia. Bueno, usted conoce que yo soy abogado y también existen varias teorías al respecto. Es decir, de la victimología, tenemos que atender bien cuál es el bien patrimonial que se está defendiendo finalmente cuando se trata de tomar políticas que sean reactivas, ¿verdad? El porte de las armas en algunos casos podría ser peligroso. Por ejemplo, si armamos a un sector importante en la ruralidad y luego indiscriminadamente damos la capacidad, estaríamos armando una milicia, por ejemplo. Yo creo que todos estos temas tienen que ser objeto de discusión bastante centrada para proteger la vida, es decir, para impedir que el bien jurídico, que es la vida, como decía, garantizarla en todas sus fases, tenga una plena garantía. En ese sentido, repito, lo que se tiene que hacer es un debate serio y profundo al respecto de este tema. Vamos a los temas económicos. ¿Usted se alinea con el modelo estatista que busca que la economía se mueva en función de las inversiones públicas o de un modelo social de mercado donde tiene preponderancia la inversión privada? Nosotros tenemos claramente establecido que al Ecuador le hace falta un pensamiento político, económico, jurídico propio. El Ecuador no lo tiene, son 200 años de vida republicana que nosotros hemos estado haciendo lo que usted acaba de mencionar con bastante certeza. Esos son modelos que se importan y que no obedecen de todas formas a un estilo puro que necesita el Ecuador y todas las naciones de Latinoamérica. Aunque nosotros no negamos ninguna de esas tesis, pero sí estoy en desacuerdo completamente de hacer solamente importaciones de ideas. Por eso nosotros planteamos lo que es el pragmatismo ético, una forma de hacer política de acuerdo con el diseño que necesita el Ecuador. Los modelos que nos rigen ahora han sido modelos que nos han postrado en el subdesarrollo y ahí tenemos las consecuencias, que para salir de una crisis fiscal, que para salir de una crisis del gasto corriente, se recurre a préstamos y préstamos. Es decir, lo que nosotros tenemos que hacer es generar riqueza desde adentro y ahí aplicar las medidas que sean, de la derecha o de la izquierda, pero que tiendan al bien común por un lado y por otro lado a la activación de la economía. Que esto de aquí no vaya a ir en detrimento de lo que es el interés nacional del Estado. Nosotros creemos que es necesaria la inversión pública, privada, extranjera, pero también creemos que el Estado tiene que generar las condiciones necesarias para que el Ecuador mismo desarrolle su riqueza. ¿Cuáles son los incentivos, y esto desde el pragmatismo, que se le dará a ese sector privado que genera 9 de cada 10 empleos en el país? Nosotros entendemos que la activación, no reactivación, porque el Ecuador no ha estado activado, entonces no tenemos punto al cual referirnos para una activación. Nosotros entendemos que la activación necesita, por ejemplo, en tiempos de esta contingencia, necesita un fuerte estímulo de parte, en este caso del Estado, garantizando un salvataje, como hemos dicho tantas veces últimamente, garantizando un salvataje económico, así como se sucedió después de la posguerra, el plan Marshall en Europa. Aquí en el Ecuador lo que tenemos que hacer primero es estimular a aquellas personas que no tienen conectividad entre producción y productividad, garantizar que el capital llegue a ser una ayuda no a fondo perdido, sino no reembolsable, dando una capacidad en el momento de los pequeños y medianos productores de que puedan acceder a eso. Y los grandes productores también tienen que hacer tienen que recibir una serie de estímulos. Ahí tiene que haber una consideración, por ejemplo, tributaria. Hay muchísimas cosas: turismo, agroindustria, inversión social, construcción. Todos ellos tienen que recibir estímulos que van a ir en forma de exención tributaria, en forma de anticipación de algunos beneficios que se pueden dar. Es decir, desde el punto de vista pragmático existe muchísima ductibilidad para poder echar mano a todo esto que tiene que ver con la activación. Esta es la palabra clave: activación de la economía. Habrá reforma tributaria. Entonces, ¿qué se va a proponer en relación al impuesto al valor agregado, que es un tema referente, y también con el impuesto a la salida de divisas?
Normalmente todo lo que tiene que ver con reforma tributaria en elevación a los puntos del IVA o gravar, por ejemplo, en este caso a quienes son dueños de la industria, a dueños del patrimonio, esos son políticas de shock cuando no encontramos la capacidad práctica para poder generar riqueza. El reto que nosotros tenemos y que lo vamos a establecer mediante medidas claramente establecidas es respetar lo que existe, estimulando a esos sectores sin precarizar, por ejemplo, los otros sectores, porque el pragmatismo ético lo que hace es poner a punto a toda la sociedad, es decir, levantar la virtud política para poder lograr el superávit económico. ¿Esto qué significa? No se necesita subir 2 o 3 puntos en el IVA para tener mayor riqueza, lo que hace es descompensar un poco el capital que está en el país. Lo que hay que hacer es generar. Esta riqueza va a entrar mediante la inversión privada extranjera, esta riqueza va a entrar mediante la generación del mismo capital aquí en el país, la eliminación de los factores de distorsión, es decir, las políticas de shock típicas de, por ejemplo, de los sectores que tienen que ver con la derecha por falta de pensamiento político propio, o de la izquierda que quieren gravar a los dueños del capital, lo que hacen es distorsionar y nunca produce un incremento, sino un balance, solamente cambiar un poco de aquí para allá. Por eso es necesario en este momento establecer algo nuevo, por primera vez en la historia ecuatoriana. Doctor Almeida, finalmente, un mensaje a la ciudadanía. Bueno, es tiempo de levantar nuestro corazón, nuestra mente, hay esperanza, hay nuevas formas de hacer las cosas, esto no es utópico, esto no es demagógico, el Ecuador no está quebrado, el Ecuador está mal administrado y por eso vamos a entrar a hacer las cosas. Es tiempo de que el Ecuador crea que se puede activar, que hay victoria y que tenemos mejores tiempos. Actívate, Ecuador, es nuestro lema, levántate, despierta. Es tiempo de hacer una luz en medio de esta oscuridad. Muchísimas gracias, un abrazo siempre cordial y vamos para adelante. Gerson Almeida Espinosa, candidato presidencial por el Movimiento Ecuatoriano Unido. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Doctor Gerson Almeida, presidente de los ecuatorianos. Raya todo, lista 4.